Hoy Dios tiene un mensaje para nosotros y es una instrucción que voy a dar al final para aquellos que la crean. Hay que creerlo. Si no lo crees, no pasa nada. Pero para aquellos que crean lo que Dios nos va a hablar hoy, hay una instrucción al final. Por eso el título es Ponte las zapatillas. Cuando nosotros oramos, el cielo se mueve. ¿Sabías eso? Eso es una verdad tan poderosa y que a veces se nos olvida. Pero cuando nosotros oramos, el cielo se mueve. Cuando nuestra oración asciende, el cielo desciende a la tierra. Y si hay un momento de la historia en donde nuestra tierra necesita intervención de Dios, yo creo que sin duda es ahora. Solamente hay que asomarse al balcón de nuestra sociedad, ver cómo está nuestra tierra, cómo está España. Me voy a centrar solo en España porque sabemos cómo está el mundo, ¿no? Pero si hay un momento de la historia donde nuestra tierra necesita que Dios descienda, que el cielo descienda, sin duda es ahora. Por eso necesitamos orar. Porque cuando nuestra oración asciende, el cielo desciende. Dios ha querido que sea así. De hecho, es así. Y por eso Él nos ha equipado con un arma poderosa, y esa arma es la oración. El otro día estaba leyendo mi Biblia, estaba leyendo en una versión que me han pasado que es muy interesante, y estaba leyendo el Salmo 78 y de repente unos versículos me desafiaron grandemente. Son los versículos 9 y 11 del Salmo 78 que dice así: tomemos por ejemplo a los hijos de Efraín, aunque todos eran guerreros equipados. ¿Cómo eran? Guerreros equipados, cada uno con armas. Cuando comenzó la batalla, se retiraron y huyeron asustados. Fíjate lo que dice el 10. Realmente no creían en las promesas de Dios. ¡Wow! Se negaban a confiar en ellas y a avanzar en la fe. Y dice el 11, y olvidaron sus maravillosas obras y los milagros del pasado. Tremendo. Déjame recordarte algo. Todos y cada uno de los que estamos aquí, los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos equipados como guerreros del ejército de Dios para esta lucha que tenemos que afrontar cada uno. Tenemos un arma llamada oración. Aleluya. Escúchame, y sabes, esto tiene que ver mucho con lo que el Señor nos está hablando, de pasar de ser rebaño a ser ejército. Pero escucha algo muy importante, porque en la medida que nosotros nos entreguemos a Dios como corderos, vamos a conquistar como guerreros. O sea que se tiene que dar tanto el ser rebaño para Dios como guerreros en el mundo. ¿Entiendes, verdad? Entonces, estamos equipados como guerreros del ejército de Dios para esta lucha, y tenemos un arma que se llama oración. Y estamos en días de batalla. Yo os quiero decir, escucha hermano, no volvamos atrás, avancemos hacia la batalla, no tengamos temor porque Dios nos va a dar la victoria. Avancemos todos juntos en oración hacia lo que Dios nos ha prometido, porque el llamado es claro, es que Él lo va a hacer si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Lo crees? Avancemos hacia lo que Él nos ha llamado. Por eso quiero desafiaros hoy, pero también quiero decirte que estás equipado, que Dios te ha equipado, que no tengas miedo, hermano, que no tengas miedo, hermana. No temas, porque Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Hoy te tienes que poner las zapatillas. La semana pasada teníamos que mojarnos los pies. Esta semana nos tenemos que poner las zapatillas. Espero que hoy el mensaje sea parte de esa equipación que Dios quiere darnos para afrontar esta batalla que libramos cada día contra el reino de las tinieblas. Dice Segunda de Crónicas, ese célebre versículo 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, termina diciendo, entonces yo sanaré su tierra. Y necesitamos que nuestra tierra sea sanada, ¿o no? Como nunca antes en la historia. Necesitamos un milagro. Por eso nos tenemos que levantar como pueblo en oración.
Dicho esto, entro al meollo del mensaje, después de esta introducción. En la Biblia encontramos lo que aparentemente es un mandamiento imposible. Aparentemente es imposible. Ese mandamiento es lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: oren sin cesar. Y lo dice entre signos de exclamación: oren sin cesar. Cuando tú lees estas palabras por primera vez, puede que pienses que los signos de exclamación deberían ser sustituidos por signos de interrogación. Y pensar, ¿orar sin cesar? Eso es imposible. ¿Cómo orar sin cesar? Es imposible orar sin cesar. Pero claro, es un mandamiento, está ahí. Y como es un mandamiento, yo tengo que prestar atención a lo que Pablo me quiere decir. Porque si quiero tener una vida de obediencia total a la palabra, yo necesito saber qué significa esto de orar sin cesar. Y creo que yo tengo alguna idea sobre este asunto que te quiero compartir esta mañana. ¿Sabes que España, esto es algo que leía esta semana, España está en el ranking de países más felices en el puesto 38. De 147 países encuestados, España está en el puesto 38 de países más felices. ¿Sabéis? Hace unos años habíamos llegado a estar en el top 20, entre los 20 mejores países, o sea, entre los 20 países más felices del mundo. Increíble para mí que estemos el 38 con el sol que tenemos, con el clima que tenemos, con los pescaditos fritos que tenemos, con la cerveza que tenemos, con todo lo que tenemos en España. Estamos en el país, en el puesto 38 en cuanto a felicidad en el mundo. ¿Sabéis cuál es el número 1? Finlandia. Con el frío que hace. ¿Sabéis cuál es el número 2? Dinamarca. ¿Sabéis cuál es el número 3? Islandia. ¿Sabéis quién es el número 4? Suecia. ¿Sabéis quién es el número 5? Israel. ¡Wow! O sea, Israel, en medio de la guerra que están viviendo, sigue en el top 5 de los países más felices del mundo. O sea, Dios sigue trayendo gozo a la mayoría de los habitantes de Israel. Esto es tremendo, dar un aplauso al Señor, increíble. Entonces estamos hablando de que España se encuentra en el ranking de países felices en el 38. Está claro que estas políticas progresistas y todos estos rollos de libertinaje y todas esas cosas, lo que estamos haciendo en nuestra nación, algo está fallando, no está funcionando. Lo que estamos haciendo en España no está trayendo más gozo. Lo que estamos haciendo en España no está trayendo más felicidad a este país. Al contrario, está trayendo más tristeza. Hemos bajado en apenas 10 años de estar en el top 20 al 38. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios no funciona. La vida impía, esa vida que pretende sacar a Dios de todo y de todos los estamentos, sacarlo de los colegios, de las universidades. La vida sin Cristo no hace feliz, no produce un gozo verdadero. El progresismo, todos los ismos, esos, comunismo, todo eso no produce felicidad. Necesitamos a Dios para tener un gozo, una felicidad auténtica. No podemos alcanzar cosas como la felicidad, la paz mental, la satisfacción, el gozo y una vida con propósito sin Dios. Es imposible porque todo eso solamente puede venir del cielo, solamente puede venir de Dios mismo. La felicidad es imposible cuando quitamos a Dios de la sociedad. Cuando una nación deja de mirar al cielo, cuando deja de orar, quita la fuente de lo que realmente necesita esa nación. ¿De dónde viene la auténtica felicidad? No viene de aquí, de las políticas. No viene da igual el partido que gobierne, no viene de la tierra. La auténtica felicidad viene del cielo, viene de Dios. Es imposible que haya gozo y felicidad sin Dios. Puede haber aparente, puede haber momentos, puede haber que muchas veces nos ilusionamos y corremos detrás del viento, como decía Eclesiastés, pero no hay verdadera felicidad sin Dios. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo esto, ¿sabes qué? Que estoy convencido que nosotros, la iglesia moderna de hoy, somos tan culpables
como estos dirigentes ateos que nos gobiernan. Es interesante ver, por ejemplo, esta semana con este apagón, todo el mundo, incluso cristianos pendientes a ver lo que iba a decir nuestro presidente. Todo el mundo pendiente de lo que va a decir el presidente, pero ¿para qué quiero yo saber lo que va a decir un tipo ateo que no cree en Dios? Pero tú y yo sabemos lo que está pasando, ¿o no? Claro que lo sabemos. Está aquí. Está aquí. Y vale que tiene que haber una explicación técnica y nos están engañando y nos van a engañar y van a seguir engañándonos. Porque todo está orquestado. Ellos funcionan a través de eso. Ellos primero infunden temor y luego, cuando te infunden temor, entonces te manipulan, te gobiernan. Te llevan donde quieren. Esa es la política, ese es el hombre, da igual de qué lado, de izquierda, derecha, centro, para adentro, da igual. Ellos lo tienen claro. El hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. Entonces, a veces nosotros los cristianos nos pasa igual. Estamos como tratando de obtener cosas del cielo, cosas que solamente se pueden obtener de rodillas, clamando al cielo en oración, cosas que solamente se pueden conseguir a través de la oración, del clamor, de doblar nuestras rodillas, pero pensamos que quizás se pueden conseguir con medios humanos, que se pueden conseguir, no sé, con una fórmula o con recursos o incluso con dinero. Creemos que Murcia se va a convertir o que Águila se va a convertir con algunas determinadas estrategias o recursos de una determinada forma. No, Águila se convierte de rodillas. Hay cosas que solamente pueden venir a través de invocar a Dios. Hay cosas, promesas sobre esta casa, avivamiento sobre esta tierra, gozo, restauración, milagros, conversiones que solamente van a llegar de rodillas. No van a llegar con 5 consejitos. Hay cosas que se escapan a nuestra capacidad humana, a nuestros recursos humanos. El avivamiento no viene por 5 consejos sobre la oración o sobre cómo buscar a Dios. Gloria a Dios, están bien los consejos, no digo que estén mal, yo soy el que aconseja. Pero ese avivamiento viene del cielo y se desata a través de un clamor, de una oración constante. Quiero contarte sobre un nuevo convertido en la primera iglesia en Samaria. Su historia de conversión está en el capítulo 8 de Hechos. Este hombre se convirtió al Señor, salió del ocultismo y de la hechicería, pero parece que al convertirse quiso traer algunas de sus mañas antiguas, algunos de sus recursos y de sus capacidades antiguas, quiso introducirlos en la iglesia. Su nombre era Simón el Mago. Nosotros, por supuesto, el liderazgo, los pastores, tenemos que tener cuidado de no permitir estas cosas dentro del cuerpo de Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 9 de Hechos 8. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. ¿Qué pretendía? Ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún, dice, Simón mismo creyó. Y después, fijaos, se bautizó. Después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Dice el texto que hemos leído que estaba atónito. O sea, Simón estaba asombrado. Pero Simón, este creyente que fue bautizado y que parece ser que estaba con Felipe, o sea, estaba siendo discipulado, todavía tenía algo de mago viviendo dentro de él. Porque mira lo que dice el verso 17. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos, aquí vemos a Pedro y a Juan, y recibían el Espíritu Santo. O sea, Pedro y Juan imponían las manos a la gente, a los nuevos convertidos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero.
No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. ¡Wow! Ese es el peligro de los magos en la iglesia. Intentar comprar algo en la tierra que solamente puede venir del cielo. No podemos comprar el poder del Espíritu Santo con estrategias humanas. Esas cosas no se consiguen, solamente se consiguen humillándose, solamente se consiguen poniéndonos de rodillas, solamente se consiguen clamando a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo. A veces confundimos el precio porque lo que creemos que cuesta dinero no cuesta dinero, cuesta rodillas. O que cuesta algo humanamente, no cuesta algo humanamente. Hay batallas y conquistas que tú no puedes conquistar con recursos humanos. Ni siquiera con verborrea, ni siquiera puedes convencer a nadie con tu elocuencia. No hay estrategia humana para determinadas cosas. Hay cosas que solamente se pueden conquistar, no con estrategia humana, sino de rodillas. No importa, mira, escúchame, por ejemplo, no importa lo bonito que tengamos este local, no importa el proyector, ni las luces, estas tan bonitas que tenemos, nada, ni siquiera este púlpito, nada de esto, nada de estas cosas pueden sanar a un enfermo. Nada de esto puede liberar a una persona. Nada de esto puede restaurar un matrimonio roto. No puede sanar a un enfermo. No pueden salvar a un joven. No pueden salvar a tu hijo rebelde. No pueden salvar a un hombre ateo. No pueden convertir a un musulmán. Nada de esto puede bautizar a alguien en el Espíritu Santo. Nada de esto puede liberar a alguien de la ansiedad, de la depresión. Nada de esto puede hacer que un pródigo vuelva a casa. ¿Me entiendes, verdad? Y no estoy hablando mal, todo esto está bien. No estoy hablando de que esto esté mal, todo lo contrario. Pero lo que necesitamos es que el cielo descienda a este lugar. Que el cielo descienda, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. No necesitamos magos aquí predicando en los púlpitos. Necesitamos pastores que vivan de rodillas y que clamen a Dios por un avivamiento en su tierra. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente dispuesta para esta batalla. Necesitamos que el cielo descienda a este lugar con poder. No se puede comprar la presencia de Dios. Por supuesto, tenemos que mantener este lugar limpio, bonito, renovar, tenerlo moderno como me gusta a mí. Pero esas cosas no van a traer la presencia de Dios al local. No. Es el espíritu que a veces hay en la iglesia. Ese espíritu es el espíritu de Simón el mago, que piensa que por hacer determinadas cosas tenemos que cuidar las redes sociales, sí, para que estén bonitas, pero al final el que convierte no es la red social, el que convierte es Cristo Jesús, el que convierte es el Espíritu Santo. Y si tenemos todo, pero no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Porque la presencia de Dios no se consigue con eso, se consigue de rodillas, clamando, diciendo: Padre, abre el cielo sobre esta tierra, trae avivamiento a esta tierra. Hay cosas que solamente el cielo puede hacer. ¿Sabes lo que decía Charles Spurgeon? Él decía: sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos naves sin viento, ramas sin savia, brasas sin fuego. Somos unos inútiles. ¡Wow! Este tenía que traerlo yo a predicar aquí. Te decía las cosas bien, ¿eh? No podemos pagar con las cosas naturales, humanas, con dinero, algo que solamente se obtiene pasando tiempo con Jesús. El poder, la unción solamente vienen como resultado de pasar tiempo con Jesús. Ahora escucha esto, no podemos pagar por todo eso, pero sí podemos orar. Yo no puedo pagar porque mi hijo se convierta o porque mi marido venga a los pies de Cristo. Yo no puedo pagar porque ahí venga salvación o avivamiento a esta ciudad de águilas, pero sí puedo orar para que eso suceda. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué te cuesta orar? Porque es una lucha. Te cuesta orar porque es una lucha espiritual. Te cuesta orar porque es poderoso. La oración es poderosa, por eso te cuesta. Por eso la oración es una lucha. Y por eso es difícil ser constante en la oración, porque es una lucha espiritual y porque es poderosa y el enemigo lo sabe. Piensa, eso es algo que pensaba yo. Piensa en lo que nos perdemos por no orar. ¿Has pensado alguna vez en eso?
¿Has pensado cómo este maravilloso libro, la Biblia, cambiaría de repente sin las historias de oraciones contestadas? Si en esta Biblia no hubiera una historia como la de Pedro, que es liberado de la cárcel cuando toda la iglesia, la primera iglesia, estaba orando por él, y de repente un ángel apareció en la cárcel y abrió las puertas y él salió libre. ¿Qué sería de este libro si la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, en el cepo, en lo más profundo de un calabozo, y ellos empezaron a adorar a Dios y a orar, y aquello reventó y salieron libres? ¿Qué sería de este libro sin esos 120 orando y clamando al Señor en un aposento alto y el Espíritu Santo de repente descendió y la iglesia nació? ¿Qué sería de este libro si la historia de Elías, que oró por 3 años y medio, el cielo se cerró y no llovió, y volvió a orar a los 3 años y medio y el cielo se abrió y volvió a llover? ¿Qué sería de este libro sin Ana, que estaba clamando desesperada por un hijo y le nació un hijo, ni más ni menos que el profeta Samuel? ¿Qué sería de este libro sin Esteban, que dice que cuando estaba siendo apedreado empezó a clamar al cielo y el cielo se abrió delante de él, y cuando él no sentía ni las piedras estaba viendo a Jesucristo recibirlo en la gloria? ¿Qué sería de este libro sin Moisés, que le oró pidiendo a Dios: Dios, soy apasionado de tu presencia, no me basta con esto, quiero verte? Y el Señor dijo: no podrás verme y vivir, pero te voy a mostrar mi espalda. Y lo subió a una peña y lo puso en una hendidura y vio la espalda de Dios. ¿Qué sería de este libro sin Daniel, que oró para salvar la vida de sus compañeros y su vida, porque tenía que adivinar el sueño de Nabucodonosor y la revelación? Y Dios contestó y le dio el sueño y la revelación. ¿Qué sería de este libro sin Eliseo, que cuando estamos enfrentando una gran batalla dijo: Padre, Dios del universo, abre los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros? Y se abrieron los ojos de su siervo y dijo: wow, son más, ciertamente son más, porque vio el ejército de ángeles rodeándoles. Necesitamos orar. ¿Qué sería de este libro sin la historia de Abraham, que intercedió por Sodoma y Gomorra para liberar a su sobrino y consiguió liberar a Lot, su sobrino? ¿Qué sería de este libro sin la oración de un ladrón en la cruz, que le dijo a Jesús: Jesús, sálvame? Y cuando él falleció, sus ojos se abrieron en el paraíso. ¿Y sabes por qué? Porque la oración funciona. La oración funciona. ¿Te has preguntado qué tipo de libro sería este que tengo en mis manos si la gente no orara? ¿Qué tipo de Biblia estaríamos leyendo si la gente no orara? ¿Qué tipo de iglesia tendríamos hoy, después de 2000 y pico años, si la gente no orara? La iglesia no es una organización. La iglesia no es una comparsa del carnaval. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo y necesita comunicarse con la cabeza. Sin oración no hay iglesia. Pero ¿sabes qué? Este desafío no comienza con mi vecino ni con mi compañero de trabajo. Este desafío empieza con cada uno de nosotros. Comienza contigo, hermano, comienza conmigo. Y escucha algo muy importante: la oración nunca, 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 never, 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 nunca será una pérdida de tiempo. Yo a veces oigo a la gente hablar con mucha liviandad de todo esto. Y yo me callo. Hay muchos que dicen: no, es que no podemos estar todo el día orando. Ya lo sé, yo entiendo lo que quieres decir, claro que no. Ahora vamos a entender un poquito esto. Es que hay que hacer cosas, claro que hay que hacer cosas, muchas. Todos tenemos cosas que hacer. Pero hay un sabio que dijo: podemos hacer todo, pero no podemos hacer nada sin orar. Y la oración nunca es una pérdida de tiempo. Hay gente que considera que es una pérdida de tiempo. Cuando nos comprometemos con la oración, nunca es una pérdida de tiempo. Al contrario, hay recompensa. Mira lo que dice Mateo 6:6. Me encanta este texto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha, esa palabra recompensa es poderosa. Es una palabra increíble en el griego original, porque es una palabra que se usaba para un pago, o sea, un salario por una tarea o un trabajo bien hecho. O sea, Dios, ¿qué está diciéndonos ahí? Jesús está queriendo decirnos: cuando tú oras, yo lo veo, yo lo escucho, y hijo mío, vale la pena.
no es una pérdida de tiempo, hay recompensa. Así de importante es la oración. El desafío de orar es para todos nosotros. Me gusta porque aquí en Mateo 6:6, fijaos, no sé si os habéis dado cuenta de este detalle, pero Jesús hace algo que no hace en ninguna otra parte de la Biblia. Jesús nos reta. Dile al que tienes al lado, tú, Juan, dímelo a mí, tú, y pon ese tú entre comillas, tú tienes un reto que Jesús te lanza. Y vuelvo a decir, pongo esa palabra tú entre comillas porque fíjate lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fijaos en este versículo porque hay aquí algo muy importante. En este versículo es el único versículo de la Biblia que contiene este pronombre singular 5 veces. Tú, 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 te. Tú, te. Tú, te. ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora, una pregunta rápida. ¿A quién le está hablando? A ti. Te está hablando a ti. Así que no se te ocurra nunca decir en la vida, porque el otro día escuché esto, no, es que necesitan orar. ¡No! Tú necesitas orar, yo necesito orar. Necesitamos orar todos. Vamos a creer que Dios quiere hacer algo poderoso en medio nuestro, en medio de nuestra ciudad. Y somos nosotros, nos está diciendo a ti, a mí, tú. Hola. Gracias por vuestro entusiasmo. Yo sé que esto de la oración entusiasma. Voy a beber agua. Esta mañana estaba con el Señor. Y mientras oraba, antes de venir, le decía al Señor, Señor, ¿qué milagros quizá en mi vida no han sucedido porque no oré? ¿Qué milagros quizá en mi vida no han pasado porque no oro? ¿O qué cosas quizá no están pasando porque no oro? Lo suficiente. Y me viene a la mente lo que nos pasó hace unos años. Hace unos años estábamos pasando, Ruth y yo, una situación económica malísima, tremenda, la peor de nuestra vida. Y después de meses así, no voy a hacerlo muy largo, pero resulta que estábamos mal, no teníamos ni para llegar a fin de mes. Y fui a mi armario y encontré una chaqueta para ir a una boda. Cuando me puse la chaqueta digo, uy, ¿esto qué es? ¿Qué tengo aquí? Noto algo y saco un sobre con 450 euros en una chaqueta que llevaba 5 o 6 años sin ponerme. Y estábamos pasando penurias ese mes, pero resulta que habían 450 euros que yo no sabía que existían. Esos 450 euros estaban ahí, pero yo no lo sabía. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la pregunta es, ¿estoy viviendo como un pobre, entre comillas, ¿no? Porque no soy consciente de lo que Dios tiene en el bolsillo del cielo para mí. Estoy viendo como faltándome algunas cosas que quizás, no estoy hablando de lo material, entiéndeme, es un ejemplo para que entendamos. Estoy verdaderamente accediendo al bolsillo del cielo a desatar y tomar todo lo que Dios tiene para mí porque no he orado. Por eso el Señor me decía, ora hijo, ora. Clama a mí, di, Señor, esto es lo que me pertenece, Padre. La sanidad me pertenece. Este milagro de restauración me pertenece. La vida de mis hijos nos pertenece y son para ti, Señor. No quiero dejar algo en el bolsillo olvidado, Padre. No quiero dejar nada de lo que el cielo tenga para mí, Señor. Y menos aún cuando Dios nos dice, solamente pídeme. Pídeme, hijo, pídeme que haga. Pídemelo, ¿por qué no lo dice? Pedid y recibiréis. Ahora, yo creo que ya tenemos claro que la recompensa, que la oración trae una recompensa, ¿verdad? Y también tenemos claro que es poderosa. Por eso estamos llamados a entregarnos a la oración sin cesar. Pero Josué, ¿qué es eso de la oración sin cesar? A ver, ¿cómo funciona eso? Bien, quiero llevaros en los próximos minutos
en un viaje, vamos a caminar con este principio de orar sin cesar desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Sígueme en este viaje. Escucha, vamos a ver primero cómo andamos de Biblia. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cómo? Bien, buena memoria. Juan 11:35, Jesús lloró. Casi todos sabemos cuál es el versículo más corto de la Biblia. Pero hay otros dos versículos muy cortos en la Biblia y son 1 de Tesalonicenses 5:16, que dice, estén siempre gozosos. Y justo después está el versículo 17 que dice, orar sin cesar. 3 palabras. Ahora, este versículo es un versículo cortísimo de la Biblia, pero está lleno de poder. Estas palabras, orar sin cesar, parecen oscilar entre una misión imposible o una tarea imposible y una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Orar sin cesar. Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Sin cesar parece que es demasiado. ¿Cómo vamos a hacer orar sin cesar? Eso significaría que no podemos hacer otra cosa que no sea orar, ¿no? O sea, no puedes comer, no puedes trabajar, no puedes jugar, no puedes ir al parque, no puedes entrar en Instagram, no puedes entrar en TikTok. Eso es duro, para los jóvenes. O sea, no puedes hacer nada porque tendríamos que estar orando. Entonces está claro que Pablo no se refiere a eso. No se refiere a estar en un monasterio aislado de todo. No se refiere a que tú no hagas nada en la vida, nada más que estés ahí todo el rato orando. No. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Fijaos, porque si eso fuera así, ni siquiera podríamos estar aquí ahora mismo. No podríamos estar haciendo los demás mandamientos que la Biblia nos manda como congregarnos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tendríamos que estar orando, ¿no? No tiene sentido. Ahora, está claro que Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso lo tenéis claro todos, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir Dios aquí a través de Pablo? ¿Estás listo? Escucha. ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo las siguientes palabras? Molesta y persistente tos. ¿Alguno ha tenido alguna vez una molesta y persistente tos? ¿A que nunca asociarías una molesta y persistente tos con la oración? Esto es lo asombroso porque Pablo lo hace. De eso se trata este versículo. Mira lo que dice el comentario bíblico sobre este versículo. La oración continua no es una oración sin interrupción. Es una oración que continúa siempre que sea posible. El adverbio para continua o sin cesar se usaba en griego para tos persistente. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, Pablo usa una palabra impactante, usa un término médico, quizá por su amistad con Lucas, ¿verdad? Que describe una tos incesante, una tos persistente. No era una tos. No, porque nadie puede toser. Porque te ahoga. Te mueres. Nos moriríamos, ¿verdad? Se refiere a esa tos que es como, no sé si la has sentido, esa picacera en la garganta que nos hace. ¿Verdad que sabes a lo que me refiero, no? No es una tos ahí gigante. No. Pablo nos está diciendo que la oración en nuestra vida tiene que ser como una picazón en nuestras gargantas, como esa tos. Lo que quiere decir Pablo es que cada vez que sintamos una picazón en nuestro espíritu, que sintamos una picazón en nuestra alma, oremos. ¿Entiendes, verdad? O sea, y tampoco es lo que... una vez me puso uno de los nervios. Me llevé a un discípulo. No sé por qué hacéis eso cuando... No digo vosotros, pero algunos hacen eso cuando van con el pastor, ¿no? Me llevé a hacer una visita y entonces estábamos en la visita y yo estoy hablando con los hermanos y tal y él está... Y yo ya digo, ¿te quieres callar, muchacho? Porque tampoco se trata de eso, orar sin cesar, no se trata de que vayas todo el día.
hola, Juan. Hola. No es eso. Se trata que, por ejemplo, cuando estés por la calle, cuando estés quizá en tu trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estés en el instituto, cuando estés en la universidad, cuando estés en el gimnasio, cuando estés en la cafetería, cuando estés en el supermercado, donde quiera que estés, y veas de repente algo, inmediatamente en tu mente y en tu corazón ores en intercesión. A eso se refiere Pablo. Lo que quiere decir es que siempre estemos listos para orar. Y sabes, no es necesario que estés aquí en la iglesia. ¿Sabes que lo estoy hablando con un católico y dice, no, es que voy a rezar? ¿Y qué? No, yo voy a la iglesia. Digo, si puedes rezar, tienes que ir a no, es que si no vas a la iglesia no vale. Digo, ¿cómo? O sea, no es necesario estar en la iglesia, no es necesario que estés ni siquiera en tu habitación. Podemos orar en la calle, puedes orar en el autobús, en el coche, dando un paseo, puedes orar en bicicleta, puedes orar en el gimnasio, puedes orar friendo un huevo frito, puedes orar en la cafetería, puedes orar en el supermercado. Lo que Pablo nos enseña es que oremos sin cesar. Que cuando nos pique el alma, vayamos a Jesús en ese momento en oración. Mira, a mí me pasa lo siguiente, por ejemplo. El otro día voy conduciendo y se pone delante mío un coche, que es un coche muy extraño, que no se ven muchos. Y es un coche, yo sé qué coche es, pero es un Honda. Un Honda. Y un Honda que es igual que el que tiene Giselle y Pablo. Es un coche muy extraño. No se ven mucho, ¿a qué no? ¿Qué pasa? Que cuando veo ese coche me recuerda a Pablo y a Giselle. Entonces voy conduciendo detrás de ese coche, que fui casi 2 o 3 minutos detrás del coche, y digo, Señor, bendice a Pablo, bendice a Giselle, bendice a las niñas. En nombre de Jesús. ¿Entiendes? O sea, el otro día me pasó también con unas zapatillas. Veo a alguien que lleva unas zapatillas iguales que las que lleva mi hijo Aarón. Y entonces estoy ahí y digo, uy, esas zapatillas son las de Aarón. Padre, bendice a Aarón, Señor. ¿Me estás entendiendo? No sé si comprendes, logras entender. O sea, Dios va a usar señales para decirnos todo aquello que nos quiere decir. Pero tenemos que estar atentos para orar por todo lo que Él ponga delante nuestro. Entonces, cuando sientas esa picacera en tu espíritu, ora. ¿Os imagináis lo que sucedería si todos hiciéramos esto? ¿Os imagináis lo que Dios podría hacer si hubiese una oración constante de esa manera? No se trata de ser unos místicos raros, de estar ahí por ahí. No, perdona, que voy conectado con el cielo. No, sino en esos momentos, ¡pa! ¡Pum! En un momento, si no necesitas hacer una oración de 45 minutos ni ponerte de rodillas en medio del Mercadona. No. Pero si hiciéramos estas cosas, de repente se desataría una epidemia de oración. O sea, yo me quiero contagiar de esa tos persistente. Yo quiero estar enfermo de tos. Yo quiero estar enfermo de oración. Acabar enfermo de oración. Y que se contagiara esa enfermedad a otros. Y que la oración se extendiera como una epidemia en todo lugar. ¿Sabes que Dios está provocando una epidemia de oración? Yo lo siento en mi espíritu. Está poniendo un picazón dentro de nuestra alma para que nos levantemos y empecemos a clamar y digamos, donde quiera que estés, Señor, quiero estar conectado contigo. Aleluya. Cayó una joya en mis manos hace aproximadamente 2 meses o así, que he terminado de leer. Se llama el libro La práctica de la presencia de Dios. Es del hermano Lawrence. Él vivió en el siglo XVIII. Y fijaos por qué él, en este libro, La práctica de la presencia, aprendió a orar haciendo lo que más odiaba, fregando los platos en un monasterio. Fregando los platos porque él estaba en un monasterio. Entonces, él pensaba que era un error pensar que nuestro tiempo de oración es distinto a cualquier otro momento del día. O sea, él creía que teníamos que tener cuidado de pensar que estamos constantemente saltando de cosas espirituales a cosas que no son espirituales. Y esto es muy profundo y nos ayuda a entender lo que estoy intentando enseñar hoy, de orar sin cesar como una tos persistente. Mira lo que dice en un extracto de su libro. Dice, es un gran engaño pensar que los tiempos de oración deben diferir de otros tiempos. Nuestro mayor error es pensar que el tiempo de oración es diferente de cualquier otro momento del día, porque es la misma cosa.
Dice, la oración no es otra cosa que un sentido de la presencia de Dios. Necesitamos darnos cuenta de que Dios está cerca de nosotros y podemos acudir a Él en cada momento del día. Y habla de lavar los platos y simplemente orar mientras lavas los platos. Y como Dios muchas veces nos hace vivir las cosas, hay una de las cosas que más me gusta, no sé por qué, si es porque me gusta el Tetris, pero de las tareas que más me gustan en mi casa, no me gusta hacerlo, pero de las que más me gustan, no me gusta hacer ninguna tarea en mi casa, si puede ser, como a todos, ¿no? Pero hay que hacerla, es poner el lavavajillas. Entonces, imagínate poniéndote el lavavajillas. El otro día me pongo a coger un tazón y veo que el tazón a mediodía, el tazón del desayuno de mi hijo. Y veo todo el colacao ahí pegado. Y entonces lo veo ahí y digo, los primeros pensamientos que me dan ganas de matarlo. No es capaz ni de echarle un poco de agua. Ya meterlo a la lavavajilla, eso ni se le ocurre. Pero echarle un poquito de agua, ¿no? Cuando terminas para que luego salte más fácil, ¿no? Y entonces me acordé de Lawrence. ¿Por qué no le echa agua? Pensé en ese momento. Pues en vez de eso, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Oramos. Ora. En lugar de quejarte, aunque luego le diga lo que tengas que decirle, pero en lugar de quejarte, ora por ellos. Para que se les revele que hay que echarle agua. Porque a lo que me refiero, el punto es este. ¿Por qué no convertimos nuestra queja, que es una picazón, en oración? ¿Por qué no convertimos esa picazón en el alma en oración? ¿Por qué no convertimos la queja en oración? ¿Te puedes imaginar lo que pasaría en nuestros hogares, lo que pasaría en nuestras iglesias, lo que pasaría en nuestros trabajos, lo que pasaría en nuestros centros de estudio si tuviéramos una epidemia de oración? Pero es más fácil quejarse. Este país está hecho un desastre. ¿Tú te crees que lo que han hecho? ¿Cómo? Seguro que esto que han cortado la luz. ¿Has orado? ¿Alguien ha orado después del apagón? Gloria a Dios, que hay 4 que sí. Pero no, este gobierno, esto no sé cuánto, madre mía, lo que ha hecho. Esto veremos a ver, madre mía. Si no hubiera pasado esto 3 días seguidos. Digo, ¿has orado? Porque lo más fácil es quejarse, pero nosotros tenemos una arma poderosa, nosotros los cristianos. Yo sé que esto no lo creen todos los cristianos, pero lo tenemos. Y el que no lo crea, que se lo pierda, me da igual. Pero yo estoy seguro que algo pasaría si tuviéramos este cambio de paradigma en nuestra cabeza. Por eso, para terminar, quiero hablar de lo que puede suceder. Y aquí va a venir la parte de la instrucción. Lo que puede suceder cuando agregamos a la oración el simple ejercicio de caminar. Porque hay un reto que hoy Dios nos va a plantear, un reto que tiene que ver con la oración sin cesar. Vamos al Antiguo Testamento y terminamos. Josué 6. Aquí se nos narra, en Josué 6, lo que posiblemente sea la segunda batalla más popular de la Biblia después de la de David y Goliat. Me refiero a Josué frente a las murallas de Jericó. Es una victoria que Dios le da al pueblo de Israel después de dar 13 vueltas alrededor de esa ciudad en 7 días. Los muros cayeron. Esta era la primera batalla de la tierra prometida. ¿Cuántos sabéis que Dios nos quiere llevar a esa tierra prometida? Dios de repente le habla a Josué y le da instrucciones de cómo derrotar a la ciudad más fortificada de la tierra en ese momento, Jericó. Y le dijo, la tierra os pertenece a vosotros y yo os voy a dar la victoria. ¿Cómo? Marchando, caminando alrededor de la ciudad. Y vamos a ver cuál es su estrategia, porque puede ser que haya gente en la iglesia que no conozca la historia de Jericó. Recuerdo una anécdota que leí también en un libro, una anécdota sobre un pastor, que este pastor de repente quería ver cómo iba el ministerio de escuela dominical de los niños, ¿no? El ministerio de los niños. Y entonces una mañana, un domingo, subió durante la clase y cuando abrió la puerta de la clase todos los niños, ¡ah, pastor, pastor!
todos contentos, todos se pusieron contentos a ver el pastor. Y entonces les hace una pregunta. Y dice, bueno, voy a preguntar a los niños a ver qué tal. Oye, chicos, y todos, para todos, dinos, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y entonces de repente se quedan todos callados. Y un niño atrás de 6 añitos levanta la mano y dice, yo no, pastor. Se lo prometo, yo no toco ningún muro. El pastor que se queda así mirando al niño y dice, mira a la maestra y dice, ¿esto es normal en la clase? Se queda la maestra mirando y dice, pastor, te puedo asegurar que yo conozco a este niño y está diciendo la verdad. Él no ha tocado esos muros. El pastor se queda mirando a la profesora de escuela dominical, abre la puerta, sale de la escuelita, empieza a bajar por las escaleras y cuando se encuentra, de repente se encuentra uno de los líderes de la iglesia, ¿no? Dice, mira lo que me ha sucedido. Mira, le pregunto al niño de los muros de Jericó y dice que él no ha tocado nada, que no ha tocado ningún muro. Le pregunto a la profesora y dice que ella está segura que el niño no ha tocado nada. Y entonces le dice el líder, dice, hombre, yo conozco a la familia, conozco al niño y yo te podría decir que de verdad que no han tocado ningún muro. Pero no se preocupe usted porque tenemos economía en la caja y si se ha roto algún muro o algo, el muro de Jericó de la iglesia, lo podemos reparar. No haga usted tanto drama de esto. Bueno, es una broma, ¿no? Un chiste. Pero quiero asegurarme de que todos entendemos que los muros de Jericó se encuentran en Josué capítulo 6. Vamos a leer juntos para que veamos cómo esta caminata derribó los muros de la ciudad más fortificada. Y cómo una caminata puede ser eso que nuestra ciudad necesita. Lo que esta ciudad necesita son personas de fe. Personas que estén orando sin cesar. Personas que sepan que pueden vivir en oración en su actividad diaria también. Vamos a leer y vamos a ver 3 pensamientos en Josué 6 y terminamos. Dice el verso 1 de Josué 6, Jericó estaba muy bien cerrada. Ahora veamos por qué estaba bien cerrada. Por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Y dice el verso 16, saltamos. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Wow. O sea, Dios les dice, para la primera batalla, la batalla más dura en vuestra tierra, en la tierra prometida, en la tierra que yo os doy, la instrucción es que vais a caminar. Así como yo os voy a dar la victoria, vais a caminar. ¿A qué? A caminar alrededor de la ciudad. Y hay 3 cosas que creo pertinentes para que podamos añadir al ejercicio de caminar. Primero, bueno, orar sin cesar ya hemos explicado, ¿no? Orar sin cesar es poner el lavavajillas orando, es orar cuando estoy en el coche, en un trayecto, es orar cuando estoy en el trabajo, es orar en cualquier lugar, es mantener la conexión con el cielo en todo lugar y en todo momento. Pero ahora le vamos a añadir la instrucción de caminar. 3 cosas sucedieron mientras caminaban. Número 1, los muros cayeron. Número 2, hubo salvación extraordinaria. Y número 3, hubo un grito estratégico. Cuando hicieron lo que Dios les pidió hacer y añadieron esa tos persistente, esa oración, ese orar sin cesar a su caminata, los muros cayeron en el 7º día, hubo una salvación extraordinaria y también surgió un grito estratégico. Ahora yo quiero profundizar un poco. Los muros cayeron primero. La caminata de Jericó no fue una caminata de placer, fue una caminata de guerra. ¿Entiendes, verdad? Ellos caminaban alrededor de ese obstáculo inexpugnable
que se interponía en su camino hacia la tierra prometida. Y esto me lleva a pensar espiritualmente en un pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en 2 Corintios 10, versos 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda, dice la Reina Valera, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vemos aquí al pueblo de Dios en una caminata que realmente es una marcha de guerra, es una marcha de lucha. Quiero un paréntesis, ¿no? Porque algo que también pensaba, ¿no? Porque para que veamos contra qué luchamos. Es anecdótico que a Dios le tomó más tiempo destruir Jericó que crear el mundo. 6 días para crear el mundo, 7 para derribar los muros de Jericó. O sea, así de fuerte pueden ser algunas fortalezas que operan. Así de fuerte es el pecado. ¿Entiendes, verdad? Cierro paréntesis. Ahora, imagínate por un momento, porque esto fue un espectáculo increíble. Yo quiero que tú te pongas del lado de Jericó. Imagínate que tú eras un ciudadano de Jericó. Y te asomas a los muros y ves al ejército que supuestamente viene a conquistarte y estás viendo a tu enemigo, en lugar de atacarte, solamente está caminando en círculos, un día tras otro, alrededor de la ciudad. Además, Dios le dice que tenían que caminar, ¿cómo? Callados. Tú imagínate, ¿no? Que tú estás ahí asomado. ¿Esto qué es la profesión del silencio? No. Ellos estaban caminando. Imagino que mientras ellos caminaban callados, el enemigo hacía ruido. Porque eso es la burla. Quizás se estaban burlando de ellos. ¿Qué están haciendo esto? ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos un silencio obediente a Dios, el enemigo hace ruido. Me gusta mucho el testimonio de David Wilkerson. No sé si sabéis quién es David Wilkerson. Él es el de la iglesia, que por cierto queremos ir a visitar ahora cuando vayamos, la iglesia de Times Square Church. David Wilkerson, antes de abrir esa iglesia en un teatro impresionante, él comenzó a caminar junto con un compañero de ministerio por la ciudad de Nueva York. Y él iba orando, así, en esta actitud, ¿no? No iba poniéndose de rodillas por los suelos ni nada de eso, sino, Señor, danos esta ciudad, Padre, danos. Y entonces cuando llega un momento que llegó a Times Square, y Times Square estaba abarrotada, como suele estar. Y ellos llegan a ese momento, a ese lugar, y de repente entre medio de la multitud sale una mujer, que era una hechicera, una bruja, y se pone delante de él. Se queda mirando y dice, ¿a qué has venido aquí? Yo sé a qué has venido. Y quiero que te largues de aquí. Y dice David Wilkerson, se quedó mirándola, se calló, no dijo nada y dijo, este es el lugar. Este es el lugar donde Dios nos va a dar una iglesia. Y el Señor le dio un teatro impresionante en Broadway, justo en el corazón de, perdón, en Broadway no, justo en el corazón de Times Square, que es donde está la iglesia hoy día. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre que obedecemos al Señor, el enemigo se levanta y quiere traer burla y desafío. Ahora, veamos lo importante aquí, porque la pregunta, volviendo a la historia de Jericó, ¿cómo cayeron esos muros? Hebreos, capítulo 11, versículo 30, nos contesta. Esos muros cayeron por la fe. ¿Por qué? ¿Y la fe qué es? La certeza de lo que no se ve y la convicción y la esperanza de lo... ¿Cómo? La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué siempre me lío con ese versículo? Lo he leído 75.000 millones de veces. La certeza de lo que no se ve y la convicción. Me has liado, Mari. Bueno, ya sabes lo que es la fe. No hace falta ver. ¿Verdad? Porque si lo ves, ya no necesitas fe. O sea, si tú ves águilas a los pies de Cristo y ves un gran avivamiento, ya no necesitas fe. Pero necesitas fe para creer que Dios lo quiere hacer.
porque aún no lo ves. Entonces, ¿cómo cayeron esos muros? Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharan 7 días a su alrededor. Y sabes, las 2 batallas que yo creo, y digo bien, creo que enfrentaron aquí contra la fe fueron las siguientes. Primero, la burla. Estaban caminando en obediencia a Dios y creo que en un momento se estarían burlando de ellos. Pero no iba a atacarnos. ¿Pero qué estáis haciendo? Yo creo que hubo una burla del enemigo en este momento. El otro obstáculo es la fe. Y esta es la hipótesis. Escucha, ellos siguieron caminando en silencio alrededor de la ciudad. Pero el punto es el siguiente. Si yo hubiera estado ahí, yo digo, Señor, vamos a ver, si yo hubiera estado ahí siendo parte del pueblo de Israel, caminando en silencio alrededor de Jericó, quizá yo hubiera esperado que al caminar en obediencia a Dios, a partir de la primera o segunda vuelta, se empezaran a ver grietas en los muros. ¿No? Iría caminando pendiente del muro. Que se empezara a ver alguna grieta, algún atisbo de que lo que estamos haciendo está teniendo resultado. Yo esperaría quizá mirar y comenzar a ver algo como arenilla caer, como resultado de mi obediencia, de mi caminata obediente. Pero los israelitas no vieron nada de eso. Caminen, dijo el Señor en silencio, y ellos obedecieron en fe. Y sabes, este es el reto, caminar en fe en lo que Dios nos ha dicho, aunque no veamos nada. Porque eso es fe. O sea, el reto en nuestras vidas es orar, aunque parezca que nada sucede, porque es por fe. Necesitamos creer que Dios puede hacerlo, incluso cuando no se ven grietas en los muros. Se necesita fe para creer. Dios, tú me dijiste que mi esposo te iba a adorar y se iba a convertir. Dios, tú me dijiste que mis hijos son tuyos. Tú me dijiste que yo iba a obtener esto. Tú me dijiste, pero no veo ninguna grieta. Tú me dijiste que el cabezón de mi marido se iba a convertir, pero no veo ninguna grieta en él. Pero Dios te dice, ora sin cesar. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Ora sin cesar. ¿Sabes? He estado, pues yo creo que desde que llegué aquí, caminando por esta ciudad preciosa. Yo creo que me conozco todos los vericuetos, todos los caminillos. He estado caminando durante 3 años y medio y cada vez que voy caminando por esta ciudad voy orando. Y hay días en los que no veo ninguna grieta. Hay días que me dan ganas de salir corriendo. Incluso que escucho burlas. Pero ¿sabes qué? Voy a seguir caminando y orando alrededor de esta ciudad porque yo sé que los muros de águilas van a caer. Aleluya. Y sabes, tal vez podamos recibir burla. Tal vez quizá no vamos a ver ninguna grieta, pero no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. No tenemos ni idea de lo que estamos desatando en el cielo. No tenemos ni idea de lo que Dios va a hacer a través de esa oración obediente. Y Dios dice, camina en silencio. ¿Cómo enfrentó, por ejemplo, el pueblo el gran obstáculo del Mar Rojo? ¿Cómo lo enfrentó? Dice Éxodo 14, verso 14, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. No digan nada, solo camina. Solo camina, amado, solo camina, amada. Deja que Dios haga lo que Dios puede hacer. Dios quiere librarnos, pero hay una instrucción para la iglesia hoy. ¿Qué os parece? Escucha, si un día a la semana hacemos una caminata de oración, ¿qué te parece si te ponen las zapatillas? Bien, yo sé que 3 o 4 se van a poner las zapatillas. ¿Los demás? ¿Qué te parece si un día a la semana, da igual el día, nos ponemos las zapatillas y caminamos alrededor de nuestra ciudad en oración? Y que en esa caminata vayamos orando, Dios, envía avivamiento a esta ciudad, envía avivamiento a un despertar
despertar como nunca antes, Señor, en Águilas. Vamos a caminar como un ejército alrededor de esta ciudad y vamos a decir, Dios, que caigan los muros de incredulidad de esta ciudad, que caigan los muros del legalismo, que caigan los muros de todo libertinaje, que caigan los muros del alcohol, de la ludopatía, de la pornografía, que caigan, Señor, en el nombre de Jesús. Derriba los muros, trae salvaciones extraordinarias, Señor, a nuestra tierra y después que haya un grito de victoria en nuestros labios. ¿Os parece? Aquí está el versículo que quiero regalarte hoy. Y es parte del plan. Parte de cómo vamos a hacer esta instrucción. Lucas 10, verso 1 y 2. Dice, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¡Wow! Me encanta esto. A toda ciudad. ¿A qué? A donde Él mismo quería ir. Para mí esto es emocionante. O sea, el Señor nos está diciendo hoy, os envío delante porque ahí es donde yo quiero ir. Os envío delante porque ahí es donde yo quiero ir. Os envío a esta instrucción en Águilas porque yo quiero visitar Águilas. Porque yo quiero visitar esta ciudad. Porque yo creo que Jesús quiere visitar esta ciudad, que quiere visitar esta tierra, pero Él nos envía ¿a quién? A nosotros antes. Qué privilegio, ¿verdad? O sea, Él les dice esto que acabamos de leer, pero sigue diciendo en el verso 2, y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, ¿qué es rogar? Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. O sea, yo sentía, os estoy enviando, os envío a vosotros, iglesia, antes de mi venida. Antes de que yo visite a Águilas, os envío a vosotros a que hagáis caer los muros de esta ciudad. Ahora, estas son las 5 cosas que vamos a hacer cuando nos pongamos las zapatillas y comencemos a caminar. 5 cosas para orar mientras caminamos. Escucha, yo quiero que tú hagas esto junto conmigo si verdaderamente lo crees. No quiero a nadie que no crea en esto, de verdad. No hace falta. Si verdaderamente crees que los muros de esta ciudad van a caer, si crees que la salvación extraordinaria va a llegar a esta ciudad, si crees realmente esto, que Dios va a visitar esta ciudad, puedes adherirte a esta iniciativa, a esta instrucción. Si tú crees que un nuevo grito de victoria va a salir de la garganta de su pueblo, esta es una instrucción que tú tienes que tomar. Número 1, tenemos que orar por los obreros de la cosecha. Cuando vayamos, Señor, Padre, que más obreros se levanten, que más guerreros se levanten, Señor, que no seamos solamente pocos, Señor, trae, porque sabemos que hay una gran cosecha, que vengan más, Señor, que se levante tu iglesia, que se levante tu pueblo, Señor, que salgamos del letargo, que salgamos de vivir para nosotros, que entendamos, Señor, que tú tienes algo poderoso con nosotros en esta ciudad, que se levanten obreros, guerreros del reino. Ora por una cosecha, por la zona que estás caminando. Estás pasando por el barrio del Piojo, Señor, en esta área, una gran cosecha, que muchos se conviertan en este lugar, que venga salvación a esta área. Vas por el centro, por la Plaza España, igual. Vas por otra zona, igual. 3, ora para que el Señor venga poderosamente, o sea, que en ese barrio, en esa área se levante un testimonio de salvación. ¿Os acordáis? Creamos que en esa zona, no sé si te acuerdas del momento del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Creamos que en esa zona va a haber testimonios como la de la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob y esa mujer se levantó con un testimonio y llevó a la ciudad a Cristo entero. O sea, llevó a toda la ciudad a Cristo, a la ciudad entera a Cristo. Ora también 4 para que el poder de Satanás sea quebrantado. En esa zona, Padre, en el nombre de Jesús, venimos contra todo principado, contra toda potestad, que se rompan los poderes que operan en este barrio, en esta zona, en el nombre de Jesús. Y ora para que venga gozo mientras vemos a Dios obrar en medio nuestro, para que no desfallezca nuestra fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra parte de la instrucción, por supuesto, es que vayamos en pareja, de 2, como Jesús envió a sus discípulos. O sea, pueden ir más de 2, pero mínimo 2, ¿ok? Cuando vayamos caminando, llorando, hagámoslo, por supuesto, con los ojos abiertos, no vayáis con los ojos cerrados. Porque si no te vas a tropezar con todo.
Tenéis que tener los ojos abiertos, tanto los físicos como los espirituales. ¿Ok? Encuentra a alguien y camina con él. Quizá tu marido, tu esposo, tu esposa. Quizá un amigo, una amiga, un compañero. Quizá os podéis juntar más de 2 para hacer esto. Buscad un día a la semana. No te estoy diciendo un día concreto, un día a la semana. Mínimo 2, y si son más no pasa nada. Camina lo que puedas, 5 minutos, 10 minutos, 20, 30, 45, 1 hora, 2 horas. Cada uno lo que pueda. Y los que no pueden caminar no pasa nada, porque pueden estar en casa orando con otra persona. Quizá te llamas y te pones en acuerdo y haces una llamada o una videollamada y dices, vamos a orar. Yo no puedo caminar, pero voy a orar contigo. Amén. Un día a la semana. Todos los que vayáis a uniros a esta instrucción me lo tenéis que decir a mí. Porque voy a crear un grupo donde vamos a estar los que caminan por Jesús, los que se ponen las zapatillas. Esto es parte de pasar de ser rebaño a ser un ejército. Los muros de esta ciudad van a caer si le creemos a Dios y obedecemos. Otra cosa, no es necesario que vayas con la mano levantada orando, ni que te pongas de rodillas en medio del paseo. Solamente camina alrededor de la ciudad. Ora en voz baja. No vayas pegando gritos, ni hablando en lenguas por la calle. Incluso puede ser un susurro. ¿Entiendes lo que digo, no? Dilo en tu corazón. Seamos sensibles también mientras lo hacemos, mientras que vamos haciendo esa caminata. Por ejemplo, si Dios en ese momento puede abrir la puerta para que puedas hablarle a alguien de Jesús, háblale de Jesús. No le digas, no, perdona, es que estoy caminando. Estoy orando para que la gente se convierta, pero no tengo tiempo para que tú te conviertas, ¿vale? Si se abre esa puerta, aprovéchala, porque puede ser que Dios te esté trayendo una Rahab en ese momento. Y cree que a donde quiera que tú vas y pisan tus pies, Dios está contigo. Él está yendo contigo. Y sabes, cada domingo vamos a regresar a este lugar. Lo vamos a hacer durante 7 semanas. Cada domingo vamos a regresar a este lugar con un grito de gozo. Porque vamos a creer que Satanás, como dice ahí un poquito más adelante, está cayendo como un rayo, como dijo Jesús después de enviar a sus 70. Mira lo que dice, verso 17 dice, los 70 regresaron ¿con qué? Con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijan en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Mira, esto es el único lugar de la Biblia que lo dice. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Se regocijó mucho. No solamente se regocijó, sino que se regocijó mucho en el Espíritu Santo. O sea, Jesús se regocijó mucho. Pero no solamente se regocijó por el buen informe que sus discípulos le traían después de esa misión, sino dice que se regocijó en el Espíritu. ¡Wow! Eso es lo que sucede cuando comenzamos a creer que Dios vendrá. Cuando comenzamos a creer que Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra tierra. Ahora, lo segundo, salvaciones extraordinarias. Sacan los músicos, por favor, que estoy terminando. Algo impresionante sucedió después del grito. Después de ese grito las paredes cayeron. Gritaron después de la decimotercera vuelta y los muros cayeron. Pero sucedió algo extraordinario. Escucha, hubo una parte del muro que no cayó. Hubo una parte del muro, era la parte donde estaba la casa de Rahab, la prostituta. Y ahí había puesto un cordón carmesí que colgaba de esa ventana. Y yo me imagino, yo vuelvo otra vez, yo soy el burro que estaba ahí. ¿No? Imagino que en ese momento yo hubiera dicho, está todo cayendo y ¿qué está pasando ahí? O sea, toda la muralla se está cayendo de la ciudad y este pedazo de la muralla no se cae. Imagina esa visión por un momento, estar librando una batalla y al mismo tiempo estar viendo un milagro. Entonces, ellos estaban luchando contra los que estaban en Jericó y de repente, ¡wow! Dios está haciendo algo extraordinario allí, está haciendo algo extraño porque esa sección del muro donde hay una casa con un cordón carmesí en la ventana no está cayendo. Esa casa era la casa de la prostituta Rahab.
Ella fue la que en el capítulo 2 escondió a los espías que Josué envió. Curiosamente, ¿cuántos espías envió? 2. No envió 10, había aprendido la lección. Dice, porque si envío 10, me van a venir un montón con el informe negativo, voy a enviar 2. Y le dijeron a Rahab, por salvar a estos 2 espías, tu hogar será protegido cuando caigan los muros. ¿Sabes? Esta fue una salvación extraordinaria. Pero escucha bien esto. Aquí está lo importante, escucha. Fue una salvación extraordinaria que hizo que esa caminata valiera la pena. La historia, con el paso del tiempo, les iba a mostrar por qué tenían que librar esta batalla contra Jericó. O sea, la batalla con Jericó tenía que ver más con la salvación de Rahab que con conquistar la ciudad. Escucha, atento porque aquí viene lo poderoso. La historia del cristianismo necesitaba que Rahab la prostituta fuera salvada. Y quizás muchos, cuando leen esta historia, solamente ven a una mujer prostituta, una ramera llamada Rahab, que vivía en un muro en Jericó y que ayudó a los espías y por eso salvó el pellejo suyo y de su familia. Pero la historia del cristianismo dice, salva a esa ramera, salva a esa prostituta, salva a esa ramera. Escucha, porque Rahab recibió un nuevo pueblo. Rahab recibió una nueva identidad. Rahab recibió una nueva nacionalidad. Rahab recibió un nuevo hogar, una nueva vida. ¿Sabéis qué? Mira lo que dice. Verso 24. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella, dice, ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. O sea, Rahab pasó a vivir, ¿dónde? En Israel. ¿Y sabéis qué? Rahab no solamente vivió en Israel, sino que resulta que conoció a un joven judío. Se enamoró de ese joven judío y la historia se pone interesante ahora. Se pone no solamente interesante, se pone impresionante, porque acompáñame al Nuevo Testamento. Mira lo que dice Mateo 1:5. Quiero que veamos quién era ese joven judío que se convirtió en el esposo de Rahab. Dice Salmón, vaya nombre tenía. Salmón fue el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. ¿Y sabes qué? Isaí tuvo un hijo. Mira lo que dice el verso 6. Isaí fue el padre del rey David. Adivina quién fue la bisabuela de David. Sí. O sea, la mujer que vivía en el muro, que fue salvada milagrosamente, llegó a ser la bisabuela del rey David. Adivina quién es. ¿De quién es esta genealogía que estamos leyendo? ¿De quién es este este linaje? De Jesús. Ese linaje, estamos leyendo el linaje de Cristo. Rahab necesitaba ser salva, aleluya. Se estaba haciendo historia en ese momento. Por eso nos vamos a poner nuestras zapatillas y vamos a caminar alrededor de esta ciudad. ¿Quién sabe cuántas Rahab necesitan de esta caminata en águilas? Simplemente caminando y diciendo, Señor, trae salvación extraordinaria. Trae salvaciones extraordinarias a esta tierra, Señor. ¿Cuántos se apuntan a ponerse las zapatillas? Amén. Vamos a cubrir águilas en oración. Vamos a cubrir Huerca, Lovera. Vamos a cubrir Vera, Lorca. Vamos a cubrir, vamos a ver, ¿qué más? Todo, la ciudad donde estés. Porque los muros tienen que caer y la salvación tiene que llegar. Y cada domingo nos vamos a congregar aquí, en este lugar, con un grito de gozo y de testimonio. ¿Por qué? Porque adivina quién está en el salón de la fama de la fe. Salón de la fama de la fe, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 11:31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. O sea, Rahab no solamente llegó a ser del linaje de Jesús, sino que también llegó al salón de la fe.
Ella lo logró. ¿Y sabes por qué lo logró? Lo logró porque hubo gente que creyó que Dios podía hacer un milagro caminando alrededor de Jericó. Aleluya. Por último, un grito estratégico y aquí terminamos. Escucha. La oración contestada no es solo para el presente, sino también para el futuro. Cuando recibimos respuesta a nuestras oraciones, tenemos que aferrarnos a esa respuesta para llevar esas oraciones contestadas a la siguiente batalla. No sé si me entiendes. O sea, las oraciones contestadas son un arma para usar en las futuras batallas. Las batallas conquistadas se convierten en un grito estratégico en las batallas futuras. Tú puedes decir, Dios, tú lo hiciste una vez y lo vas a volver a hacer. ¿Sabéis qué hizo que Jericó cayera de rodillas ante Israel? Era algo que nos dice la propia Rahab. Dice, oímos hablar de lo que Dios hizo con vosotros en el Mar Rojo. Todos tenemos miedo de vosotros, le dijo a los espías. Escuchamos de Dios abriendo el Mar Rojo y ahora todos tenemos miedo. Dice, literalmente dice que se estaban derritiendo de miedo. Porque sabemos, le dice, quién es el Dios verdadero. O sea, el testimonio de las batallas pasadas va delante de nosotros a la siguiente batalla. El milagro del Mar Rojo es lo que les ayudó a conquistar Jericó. ¿Y sabes qué? Esto es lo que sentía hoy. Hoy estamos aquí adorando en este lugar. Y este lugar donde tú estás hoy es un milagro de Dios. Es una conquista. ¿Sabéis que este edificio es nuestro, en propiedad? Este edificio es un milagro. Es el resultado de una batalla. Siéntate con el pastor Juan Carlos o con Ramón y que te cuente la batalla que se libró para que este lugar sea nuestro. Pero yo creo que Dios nos va a llevar a otros milagros. Porque ya lo ha hecho. Lo va a volver a hacer. Y no te puedes imaginar todas las cosas que a tu pastor se le están pasando por la cabeza, pero estoy muy loco. Y no quiero decir nada, pero hoy podemos gritar, estamos en un milagro. Estamos aquí porque alguien creyó, alguien oró. Alguien se puso de rodillas, alguien clamó al cielo. Salvaciones extraordinarias, muros van a caer y un grito viene a este lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.